Ya estamos grabando, chicos. Entonces, ahora vamos al tema que nos ocupa, que es el periodo de transición entre el periodo simbólico y el periodo lógico concreto. Hago una rememoración muy rápida donde estamos. Estamos en una pirámide así invertida, en la que este vértice más chiquitito ha sido el periodo sensoriomotor. Vamos de un conocimiento menor a un conocimiento mayor y hemos visto el primer periodo con bastante detenimiento porque es la base de toda la construcción intelectual. Hemos visto el periodo simbólico con sus características. Recordemos algunas. Recordemos que en el periodo sensorio-motor hemos llegado a un equilibrio, lo hemos llamado equilibrio móvil. ¿Por qué? Porque es dinámico, porque además no es un equilibrio que podríamos eh, caracterizarlo como un equilibrio del pensamiento, no, es un equilibrio de la actividad del ser humano, de la acción del ser humano con el mundo externo. Cómo coordinamos, cómo lo conocemos, cómo lo relacionamos, cómo lo inventamos, cómo lo ensayamos, cómo lo experimentamos. Y bueno, ya hemos pasado el periodo sensoriomotor y van a ver cómo estas características del sensoriomotor se van repitiendo en nuestra historia porque el pensamiento lógico había sido simple y llanamente la acción elevada al rango del pensamiento. Otra de las características del periodo simbólico es que nosotros vamos de equilibrios, desequilibrios, reequilibrios, equilibrios, desequilibrios, reequilibrios continuos, frecuentes. Por lo tanto, en este periodo simbólico no es de que esperamos, como en el periodo sensorio-motriz, no es que esperamos llegar al sexto estadio para equilibrar, sino que a partir del sexto estadio nosotros vamos vertiginosamente en equilibrios, desequilibrios, reequilibrios. Es decir, es un periodo riquísimo porque aprendemos, nos reestructuramos, aprendemos, nos reestructuramos. Aprendemos algo del lenguaje, nos reestructuramos nuevamente porque ya incorporamos ese algo del lenguaje que hemos adquirido. Aprendemos algo del mundo exterior, nos enseñan a agarrar la cuchara, nos enseñan a ir al baño y bueno, entonces eso ya forma parte de mi experiencia en el mundo y por lo tanto estoy completamente situado dentro de un mundo de objetos, dentro de un mundo de personas, pero a las cuales ya las puedo simbolizar, ya las puedo nombrar. En un principio yo acciono, en un segundo momento, en el periodo simbólico, yo nombro, yo hablo, yo represento. Y la otra gran característica que me sirve ahora, que quiero que recuerden, y me sirve ahora sobre todo para empezar la clase de hoy, es la característica esta de que en un principio nosotros habíamos tenido un pensamiento llamado preconceptual, quiere decir antes del concepto, y este pensamiento preconceptual se caracteriza porque los seres humanos empezamos a utilizar un significante para varios significados. Es decir, yo digo eche
Y la leche es teta, la leche es mamadera, la leche puede ser refresco, la leche puede ser líquido, pero basta que diga eche para... ¿Y quién lo entiende? ¿Quién nos entiende en esa época? Nuestra mamá es la traductora de nuestras necesidades y de nuestras... y de estos preconceptos que estamos empezando a utilizar. Luego viene el pensamiento intuitivo y les recuerdo que el intuitivo se divide en intuitivo simple e intuitivo articulado. El simple, chicos, es simplemente aquel que utilizamos generalmente en nuestros tingazos, en nuestros pálpitos, en esas predicciones que no sabemos de dónde hemos sacado, porque el intuitivo se caracteriza, el pensamiento intuitivo se caracteriza por llegar a verdades sin una solidez lógica, sin un fundamento lógico. Y tenemos también, chicos, acá una división, como les decía, ¿no? El intuitivo simple es aquel que nos acompaña muchas veces, especialmente a las mujeres, a las que nos dicen que tenemos un quinto sentido. Se me hace que, huelo que, o sea, no sé por qué pienso esto, no sé por qué, no sé por qué. Y ahí es donde los hombres vienen y nos critican y nos dicen, tú siempre con esas cosas. Y después, ¡pum!, se cumple. Y entonces todos vienen, ¿y cómo sabías? ¿Y cómo sabías? O sea, en determinado momento nos dicen brujas, porque lo único que nos falta es nuestra escoba. Pero esto tiene una explicación lógica. Nosotros los seres humanos, en nuestro proceso de desarrollo, tenemos este tipo de pensamientos, todos, hombres y mujeres, en los que nos acercamos a verdades sin esa base, sin ese fundamento, sin esa solidez lógica, sin ese A más B igual C. Nos acercamos a esas verdades intuitivamente. Luego pasamos por los procesos, voy a mezclar un poquito Piaget con Freud, pasamos por los procesos de castración, donde la entrada a la ley en los hombres es muy brutal. ¿Por qué? Porque, ojo, está ahí por medio de la castración. Oye, te voy a castrar. Por lo tanto, o te sometes a la ley o listo, ¿no es cierto? En cambio, Navid, ¿quieres decir algo? Flora, Navid. Bueno, en cambio, en el proceso de elaboración del complejo edípico en la mujer no es tan drástico, más bien comienza con el proceso de castración y tiene una curva totalmente descendente, sí, pero totalmente progresiva. Tanto que Freud dice de que muchas veces las mujeres nunca terminamos de elaborar el complejo edípico, o en su defecto tardamos mucho en hacerlo, tardamos mucho más que los hombres. Por lo tanto, la entrada a la ley de las mujeres es un poco más paulatino, es un poco más, o sea, no es esa te castro, sino vamos nosotros
identificándonos y resolviendo el complejo de Edipo, identificándonos con nuestra mamá poquito a poco. Tanto es así que hasta los 8 o 9 años a veces muchas personas, muchas mujeres no han terminado de elaborar el Edipo. Bien, entonces, como ustedes verán, hay una explicación teórica que se complementa entre lo que dice Piaget y lo que dice Freud. Ahora bien, chicos, tenemos que continuar y ya la próxima semana terminamos con Piaget porque ya entramos a todo el periodo que es lógico y que ustedes van a tener que trabajarlo siempre, trabajarlo durante toda su formación. Por eso es de que solamente al periodo lógico concreto y lógico formal vamos a dar una semana, porque después, las demás semanas, tenemos que terminar los otros temas significativos, que son significativísimos para ustedes, que son importantísimos dentro de las teorías genéticas. Chicos, ahora vamos a todo aquello que prepara. Estamos en el pensamiento simbólico, a todo aquello que prepara para que nosotros vayamos al pensamiento lógico concreto. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué pasa? Les decía, habían dos periodos del pensamiento intuitivo. El simple, que ya lo hemos hablado, que les he comentado esto del complejo de Edipo, que se complementa con psicoanálisis. Y el compuesto, chicos, o el articulado, el intuitivo complejo, articulado, compuesto, ¿qué es aquel que prepara la situación para que nosotros entremos al periodo lógico concreto? Por lo tanto, estamos en el pensamiento intuitivo, tenemos el pensamiento intuitivo simple y tenemos que llegar al pensamiento intuitivo articulado para que éste nos dé el saltito hacia el pensamiento lógico concreto, o hacia la etapa lógica concreta. Bien, quiero recordarles que este saltito, siempre un periodo ha preparado el advenimiento del otro periodo. No se olviden de que siempre este periodo es una estructura por sí misma, pero es estructurante del siguiente periodo. Es como si esto penetrara así, el periodo simbólico penetrara así a la etapa lógica concreta, ¿no? Nos sostiene, nos ayuda, pero además nos articula también, nos estructura también. O sea, no solamente es el soporte, sino también da la posibilidad para el advenimiento del siguiente periodo. En este sentido, pues ya estamos listos para compartir. Y vamos a ver el periodo simbólico de representación, pero ya esta parte que nos aflige, esta parte que nos va a tener por algún momento totalmente absortos. Acá está algo que yo les había comentado, ¿no? El pensamiento intuitivo es el que llega a una verdad sin respaldo de una operación lógica. El pensamiento intuitivo puede ser simple y articulado, y el pensamiento intuitivo articulado
que es el que permite al niño relacionar dos características de un solo fenómeno. Es decir, vamos a tomar algo físico y al niño le vamos a pedir de que compare la superficie de una cancha de básquet con una cancha de voleibol. Y el niño va a poder medir largo, ancho. Pero si yo le digo, y profundidad, ¿no? O sea, qué sé yo, la altura, ahí ya se pierde. Puede articular dos o relacionar dos características de un fenómeno, pero ya el tercero se pierde. Tenemos otros ejemplos que ustedes han debido leer en el libro y que posteriormente vamos a dar la posibilidad de que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran respecto a lo que han leído y respecto a lo que no han entendido tal vez. Bien, vamos a ver. Y ahora sí entramos a todo lo que es, chicos, las condiciones de la agrupación. Y ustedes me dirán, ¿por qué agrupación? Chicos, para operar, para dejar el pensamiento intuitivo y empezar a operar, a que nuestra mente empiece a esa actividad de operaciones mentales lógicas, necesito primero agrupar. Yo agrupo, puedo agrupar, entonces voy a poder operar. Por lo tanto, ¿cómo agrupo? Recuerden ustedes que los seres humanos agrupamos a través de las semejanzas y las diferencias. Cuando agrupamos a los objetos a través de las semejanzas, hay comidas dulces y hay comidas saladas. Hay juguetes grandes, hay juguetes chicos. O sea, cuando nosotros agrupamos a través de las semejanzas, entonces tenemos las clasificaciones. Es decir, empezamos a ordenar el mundo a través de lo que llamamos la clasificación. Si nosotros ordenamos el mundo a través de sus diferencias, este es mayor, este es más chiquito, este es más chiquito, este es más chiquito, entonces vamos a seriar. Por lo tanto, por las semejanzas voy a clasificar y por las diferencias voy a seriar. Y cuando yo utilizo tanto la clasificación como la seriación, ¿qué estoy haciendo? Estoy ordenando el mundo. Vuelvo a repetir, cuando yo utilizo la clasificación y la seriación y las relaciono y las coordino, ¿qué hago? Orden. Ordeno el mundo que me rodea. Y al ordenar
el mundo que me rodea, legislo. Es decir, estoy normándolo, ordenándolo en mi mente. Por favor, me cortan cualquier cosa que no esté clara. Por lo tanto, si la agrupación es tan importante, chicos, si la agrupación es tan importante para operar lógicamente, entonces vamos a ver las condiciones para la agrupación. Y vamos a ver que las condiciones, ¿qué quiere decir condiciones? Es decir, aquellas premisas sobre las cuales tenemos que agrupar para poder acceder al pensamiento lógico concreto. Premisas, sí, pero también son más experiencias, son más vivencias, son parte de la vivencia que hasta ese momento hemos ido asimilando y acomodando. Mi acción en el mundo, pero además ya he podido nombrar a ese mundo, ya he podido darle nombre a ese mundo, ya he podido darle nombre a mis acciones. Y vamos a ver de que estas condiciones para la agrupación tienen, chicos, determinadas características que tienen que pasar por la vivencia del individuo, que tienen que pasar, perdón, por la experiencia del individuo. Estas son 5. Las conocemos como composición, reversibilidad, asociatividad, idéntico general e idéntico específico o tautología. Vamos a ir viendo de qué se tratan estas. Composición. El niño tiene que experimentar que A más B igual C. El niño tiene que experimentar que agua más limón más azúcar igual limonada. Agua más tierra igual barro. El niño tiene que experimentar y vivenciar que existen elementos, existen objetos en el mundo que si nosotros las mezclamos, dan como resultado otra cosa. Agua más tecito, té. Agua más cafecito, café. ¿Mm? Entonces, A más B igual C. Me gustaría que ustedes me paren cuando necesiten aclarar alguna cosa. Asociatividad. El niño en este entonces tiene que experimentar que podemos hacer distintas asociaciones y llegamos al mismo resultado. Por ejemplo, yo pongo una olla y le pongo la carne y le pongo las verduras. Pero también puedo hacer el proceso contrario. Primero le pongo las verduras y después la carne. ¿Qué me va a resultar siempre? ¿No? Una rica sopa. El niño tiene que asociar distintas formas de llegar al mismo resultado. Es decir, siempre les he dicho, miren, asociatividad, chicos, para que ustedes lo entiendan,
todos los caminos llegan a Roma. Y bueno, y cuando yo les pedí trabajo sobre asociatividad, me ponen todos los caminos llegan a Roma. No, yo quiero que, para que entiendan, les digo, todos los caminos llegan a Roma. Por ejemplo, si ustedes quieren ir de un punto X al Cristo de la Concordia, ¿cuántas opciones pueden tener? ¿Cuántas opciones ustedes pueden tener desde la casa de ustedes hasta el Cristo de la Concordia? Las opciones son las formas que ustedes tienen que, como estrategias para llegar al mismo resultado. Pueden utilizar la estrategia A, pueden utilizar la estrategia B, C, pero el resultado siempre va a ser el mismo, llegar al Cristo de la Concordia. Digamos que estoy en la Plaza Colón y tengo que llegar al Cristo de la Concordia. Puedo ir por la Venezuela, tomar la Oquendo, irme hasta la Heroínas, y de la Heroínas rectito hasta el Cristo de la Concordia. Pero también puedo hacer otro recorrido. Puedo bajar hasta la San Martín y de la San Martín llegar hasta la Heroínas y de ahí hasta el Cristo de la Concordia. Pero también puedo hacer otro recorrido. Me voy por la Venezuela hasta la Lanza, de la Lanza a la San Martín, de la Lanza hasta la Heroínas y de la Heroínas hasta el Cristo de la Concordia. Por lo tanto, chicos, todas esas estrategias son una suma de actividades que nos van a llevar al mismo resultado, Cristo de la Concordia. Puedo ir 2 cuadras al este o 20 al oeste, qué sé yo, pero me van a llegar al mismo resultado. Esa es la asociatividad y prohibido decir asociatividad, todos los caminos llegan a Roma. Eso yo les digo para que ustedes lo entiendan. Reversibilidad, chicos. ¿A qué nos referimos con reversibilidad? Vivenciar que la realidad no es estática, sino es dinámica. Y podemos regresar al mismo punto de partida las veces que consideremos necesario. Ustedes tienen un ejemplo fantástico de reversibilidad. Por ejemplo, la hipocresía, la deslealtad. Ustedes tienen un ejemplo vivo. ¿Cuántos de ustedes no han comprado alguna vez una chamarra reversible, una polera reversible, una prenda de vestir reversible? O sea, la reversibilidad me dice que yo puedo utilizar la prenda de vestir desde 2 caras diferentes o desde 2 visiones diferentes. O sea, si yo pongo un objeto en determinado punto, yo puedo, este es el punto A, pero yo puedo retornar las veces que yo quiera acá. O puedo ir allá y puedo volver las veces que yo quiera acá. O sea, este punto de reversibilidad, chicos, es sumamente importante para entender después procesos de socialización. La socialización, ¿qué es? El poder ponerme
en el punto de vista, el poder pensar desde la perspectiva del otro, sin perderme. Es decir, yo puedo empáticamente situarme en la posición del otro, y eso es socialización, pero volver al punto de partida las veces que yo considere necesario. Esa es la reversibilidad, y la reversibilidad es un punto álgido e importantísimo para todo lo que significa la operación lógica y para todo lo que significa, como hace un ratito les decía, la socialización. Tenemos idéntico general. El niño tiene que entender que toda acción contraria anula la primera. Doy 2 pasos adelante y doy 2 pasos atrás. ¿Qué he hecho? No me he movido. O sea, aunque me haya movido, no he avanzado. ¿Se acuerdan ese juego que generalmente los niños de nuestro entorno juegan? Ferrocarril, carril, carril, Arica, La Paz, La Paz, La Paz, paso para atrás, para atrás, para atrás. Y finalmente uno avanza a paso muy lento, porque vamos retrocediendo, aunque avanzamos un hito, pero vamos retrocediendo 3, 4. Bueno, es la idéntico general es como si retrocediéramos todo lo que hemos avanzado. Es igual a ahorré 5 pesos y gasté 5 pesos. Más 5 menos 5, 0. Por lo tanto, el niño tiene que experimentar, vivenciar de que las operaciones contrarias se anulan. De eso se trata idéntico general. Y ahora vamos a ver idéntico específico o tautología. Se refiere, es el único cualitativo. Fíjense, los otros son con características cuantitativas. En cambio, el idéntico específico tautología es el único cualitativo. Y se refiere a que cualitativamente el niño tiene que entender que las cualidades no cambian. Es decir, gatos, más gatos, más gatos, más gatos, siempre van a ser gatos. Jamás se van a convertir en leones. Por más de que sumemos 100 gatos, jamás van a convertirse en leones. Los gatos van a seguir siendo gatos. Lo cualitativo no cambia. Ustedes han escuchado decir ese refrán, seguramente a mucha gente han escuchado decir, a sus familiares, ¿no? No puedes pedir peras al olmo. Claro, porque el peral va a dar peras, 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 peras. No otra cosa. Por lo tanto, lo cualitativo, por más de que agrupemos en forma numérica, lo cualitativo no cambia. Los gatos van a seguir siendo gatos y aquello que agrupemos va a seguir siendo aquello que agrupemos. Eso no va a cambiar. Chicos, entonces, esto había sido el tema que nosotros tenemos que entender. ¿Cuáles son las condiciones de la agrupación?
a composición, asociatividad, reversibilidad, idéntico general, idéntico específico. Y espero que lo hayan entendido. Estas condiciones, lo que hace un ratito les decía, ¿no es cierto? Esta es una estructura simbólica, y las características de la estructura simbólica van a traspasar y van a poder estructurar a el periodo o el pensamiento lógico concreto. Ahora, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Piaget habla simbólicamente como un deshielo del pensamiento. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir deshielo del pensamiento? Es que durante la época del egocentrismo y de la predominancia del ascenso-percepción, que es toda la primera época de nuestra vida, periodo sensorio-motor y periodo simbólico, vuelvo a repetir, periodos egocéntricos son aquellos en los que además hay un predominio de lo sensorio-motor. Hay el egocentrismo y todo una carga de lo que es la acción en el mundo, de lo que es lo sensorio-motor. Durante estos periodos que duran hasta los 4, 5, no, 4 no, 5, 6, 7 años, que coincide con la resolución edípica justamente, parecería que nuestro pensamiento tiene cierta rigidez. Es como si estuviera helado, y cuando algo está helado está duro, cuando algo está helado está tieso, cuando algo está helado está inmóvil. En cambio, esa inmovilidad va bajando y va dando curso a lo que nosotros llamamos el periodo lógico concreto, el periodo operativo, el periodo de movilidad, el periodo de dinamismo. Si ustedes se dan cuenta, ese hielo se empieza a deshielar, entre comillas, a partir de la socialización también. O sea, el complejo de Edipo hace de que nosotros empecemos a socializar. Y acá Piaget lo explica de este modo. Es decir, nosotros entramos a otra estructura gracias a que esa rigidez se vuelve dinámica, ya no es rígida, ya no es estática, sino ya es un periodo totalmente dinámico. Por lo tanto, él marca como un deshielo del pensamiento. Y este deshielo del pensamiento es gracias a la reversibilidad que permite la socialización y gracias a que aparece la socialización es que el egocentrismo desaparece y con ella la predominancia de lo sensoperceptivo. El niño puede ponerse en el lugar de la otra persona y puede analizar el punto de vista o el criterio del otro. Qué linda definición de socialización, chicos. O sea, fíjense qué linda definición emplea Piaget. Nosotros nos socializamos cuando hay ese proceso de reversibilidad, y ese proceso de reversibilidad nos permite ponernos en el lugar del otro.
Ese proceso de reversibilidad nos permite situarnos desde el punto de vista del otro y desde la perspectiva del otro y desde el sentir del otro, sin perdernos a nosotros mismos. Entonces, a mí me encanta la definición que hace Piaget de sociabilidad, de socialización, el poder salir de mí mismo y ponerme en el lugar del otro. Seguimos. Para operar mentalmente, primero se tiene que agrupar, que es lo que al principio les decía. Y para agrupar, tenemos que experimentar. ¿Y experimentar qué? Experimentar estas condiciones que hemos llevado hace un ratito, estas condiciones de la agrupación para poder después saltar, dar el paso hacia el periodo de las operaciones. No se olviden, para operar mentalmente, primero se tiene que agrupar. Y para agrupar tenemos que experimentar. ¿Y qué experimentamos? Experimentamos esto de composición, reversibilidad, asociatividad, idéntico general e idéntico específico. Seguimos y ahora vamos a ver qué es operar. Ya hemos experimentado y ahora podemos operar mentalmente. Y acá está también algo que les anticipé hace un ratito. Operar lógicamente es elevar la acción al rango de pensamiento. Fíjense por qué nos hemos detenido tanto y de tantas maneras en el periodo sensorio-motor. Y lo hemos hecho, chicos, porque todo el sostén, toda la estructura, todo ese edificio intelectual había estado sostenido por la acción. O sea, nuestra inteligencia había empezado con la acción y después esa acción la eleva al rango de pensamiento y eso es operar lógicamente. Ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Por qué? No entiendo. Y claro, chicos, desde principios de la humanidad, yo entro a mi casa, yo entro a mi cueva, yo entro a mi edificio, yo entro a un recinto, yo entro a la universidad, al edificio de la universidad, y nunca es al revés. Nunca vamos a podernos situar en que el edificio va a estar dentro mío. Flor de indigestión que nos vamos a llevar. Imposible. Lógicamente imposible. Desde principios de la humanidad, 1 más 1 igual 2. Otra forma no hay. ¿Sí? Por lo tanto, chicos, la acción es fundamental para operar lógicamente, porque operar es elevar la acción al rango de pensamiento. O sea, pensar de que todas nuestras operaciones mentales se han fundado y han tenido sus principios, sus orígenes, sus inicios en la acción. Y ahora ya estamos listos para ver cuántos
tipos de operaciones hay? Hay operaciones lógicas que pueden ser aditivas y multiplicativas. Hay operaciones infralógicas que están referidas al espacio y al tiempo. A ver, esto ya lo vamos a ver un poco más detenidamente. Hay las proposicionales y, por último, de valores. Cuando yo les diga en los exámenes, ¿cuántos tipos de operaciones hay? Hay lógicas que pueden ser aditivas y multiplicativas, las infralógicas, las proposicionales y las de valores. Chicos, y esto es algo que ustedes tienen simple y llanamente que otra vuelta, entenderlo y sacar algunas conclusiones vivenciales, experienciales que ustedes tienen alrededor. ¿Cuáles son, por ejemplo, las lógicas aditivas? Por ejemplo, es la primera, englobamiento jerárquico de clases. Y en la primera vamos a ver Pablo Pérez, alumno de genética, acá está, Pablo Pérez, alumno de genética. Pablo Pérez, alumno de genética del cuarto semestre de la carrera de psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, de Bolivia, Sudamérica, América, mundo. Hemos ido de Pablo Pérez como cuando ustedes entran al Google Maps, ¿no? O sea, tal callecita y primero así de grande, hasta la callecita, ¿no es cierto? O muchas veces el proceso contrario, de lo particular, a lo global, hasta ver ahí el mundo entero. Bueno, estas operaciones lógicas aditivas y multiplicativas tienen que estudiarlas, todo esto tienen que ver hasta la próxima semana. Chicos, ustedes van a ver que esto de las lógicas aditivas y multiplicativas se repiten en el curso del libro. Por lo tanto, no se preocupen, uno dice, wow, tanto tengo que aprender, pero hay cosas que se repiten por la misma lógica que llevaba Piaget para explicar su planteamiento. Lo que sí quiero que ustedes vean es, ustedes dirán, ¿y las infralógicas? Tiempo y espacio. En un principio, los niños no entienden lo que es ayer, lo que es hoy y lo que va a ser mañana. Ayer voy a ir donde mi abuelita. ¿Cómo ayer vas a ir donde tu abuelita? Pero mezclan, los niños mezclan pasado, presente y futuro, mezclan tiempos. ¿Sí? Pero también, en un principio, mezclan arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda, un lado, el otro lado, hasta que poco a poco se van situando y empiezan a hablar con mayor precisión
sobre estos temas, tiempo y espacio. Las proposicionales, chicos, ¿qué es una proposición? Proposición es todo aquello que pasa por una valoración de verificación, y la verificación puede darnos o positivo o negativo. Es decir, si yo digo, hoy hace sol, es una proposición porque todos ustedes pueden mirar por sus ventanas y decir, sí, verdad, hace sol. Y por lo tanto, al ser verdad, pasó por ese cernidor. ¿Es verdad o no es verdad? Hoy llueve. ¿Es una proposición? Sí, es una proposición. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir, ver y comprobar. Llueve, no llueve. Es una proposición, pero es falsa, porque hoy no llueve. Proposición entonces es, chicos, todo aquello que podemos verificar o su verdad o su falsedad. Por ejemplo, si yo digo, y acá quiero que me entiendan, porque después esto les va a servir el día de mañana cuando hagan sus trabajos en psicología, por ejemplo, cuando hagan informes. Quiero que me entiendan que si yo digo, ay, me gusta, chicos, lo que a mí me puede gustar, puede que a ustedes no. Lo que yo encuentro agradable, puede que a ustedes no. Me encanta el pescado. ¿Y a cuántos no les gusta? ¿A cuántos de ustedes no les gusta? Por lo tanto, eso podemos ponerlo dentro del juicio de verdad o falsedad. No, porque para muchos, no, chicos, porque para muchos lo que estoy proponiendo puede que no sea una opción. Me encanta el pescado, a mí también, pero a otros no. No, entonces, eso no pasa por ser una verdad o por ser una falsedad. Todo lo comprobable es proposición. Después, todas las posiciones subjetivas no son proposiciones. Por eso, ¿por qué les digo que esto les puede servir para el día de mañana para elaborar sus informes? Porque muchas veces ponemos en nuestros informes posiciones totalmente subjetivas, ¿no? Está muy dañado, un ratito, psicólogo, psicóloga. No puedes decir está muy dañado. Tienes que decir, tiene este daño, tal cosa, tal cosa, tal cosa. El muy, el tan, el poco, no va porque no es proposición. En cambio, si nosotros estamos haciendo ciencia y estamos haciendo psicología, pues todo lo que nosotros podamos afirmar tiene que pasar por proposiciones que se ciernan, se tamizan, o por verdades o por falsedades. No, se pueden comprobar. Hoy hace sol, salen, comprueban, sí, es una proposición verdadera. Hoy llueve, no. Sí, puedo ir y comprobar de que hoy llueve. Compruebo de que hoy llueve, no, no llueve. Por lo tanto, es proposición, pero es falsa.
Por lo tanto, las proposiciones pueden ser verdaderas y falsas. Las subjetivas no son proposiciones. Toda posición subjetiva no es proposición. Y por último, de valores que tienen que ver mucho con lo cultural. Por ejemplo, chicos, India se están muriendo por coronavirus y se están muriendo en forma alarmante por todas esas variantes que ha tenido el coronavirus. Y Dios quiera que nunca llegue acá a Bolivia porque nos mata. Ahora, en muchas partes de la India se venera a los bueyes, a las vacas. Y en muchas partes de la India están muriéndose de hambre. Mientras nosotros, para no morirnos de hambre, haríamos una rica parrillada, ellos veneran a las vacas como dioses. Por lo tanto, no las tocan. Y nosotros agarramos y decimos, pero ¿cómo se van a morir de hambre si tienen ahí la vaca en plena calle y vía pública? Y sí, chicos, se mueren de hambre porque dentro de lo que son sus valores, eso es sagrado. Como también, sin irnos hasta la India, viendo acá simplemente a nuestro alrededor. Chicos, a nuestro alrededor vemos un montón de costumbres ancestrales que a veces no las entendemos. Por ejemplo, el culto a la Pachamama. No lo entendemos, pero es parte de nuestra cultura. Y cuando hablamos con personas que realmente aman a la Pachamama, veneran a la Pachamama, honran a la Pachamama, podemos entender. Pero, chicos, quiero que ustedes entiendan, cada cultura tiene aquello que los caracteriza. Y de repente, dentro de sus valores, dentro de sus principios, dentro de sus creencias, existen determinadas variantes que no son mundiales. Un ejemplo que se me ocurre ahorita es nosotros, para decir acá hay chicha, ponemos banderita blanca. Y la banderita blanca es mundialmente un símbolo de paz, de tregua, de un ratito, recreo, o sea, paz, 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 nos abrazaremos un ratito. Y sin embargo, nosotros cuando vamos por nuestras provincias y vemos banderitas blancas, no decimos, wow, qué símbolo de paz están mostrando estos individuos. No, sabemos de que ahí hay chicha. Por lo tanto, fíjense, las operaciones también están sesgadas, están implicadas, están influidas por la cultura, por lo tanto, por los valores que cada cultura profesa. Con esto dejo de compartir y nuevamente estoy con ustedes. Ahora, chicos, paso a pedirles que preguntas, ¿no?
Brenda Ferrufino, ¿de qué manera el niño empieza a utilizar la cantidad representacional como herramienta del pensamiento? A ver si no he terminado de... Brenda Ferrufina dice, ¿de qué manera el niño empieza a utilizar la cantidad representacional como herramienta del pensamiento? Esto es la utilización del número. Perdón, un minutito, un segundo, por favor. Bien. Nosotros vamos y tenemos que hacer la otra semana una tareita, que es la investigación, una tareita bien chiquitita, no es esta semana, sino la otra, sobre el número. ¿Cómo vamos nosotros avanzando, desarrollando lo que es el número, que es lo que Brenda está preguntando? O sea, en un principio hay solamente la cantaleta del niño tipo versito, así como le enseñamos mi zapatito me aprieta, mi mediecita me hace calor y aquel muchachito del frente o aquella muchachita del frente me tiene loco de amor. Así como le enseñamos determinado tipo de cancioncitas, determinado tipo de versitos y demás, le decimos, ¿no? A ver, cuenta. Y el chico agarra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos años tienes? 3. Sí, pero estás apuntando 2. No, o sea, no hay todavía correspondencia entre el número de objetos y el número que dice el chico. Y en un principio tenemos que poner así un objeto, dos objetos, uno con el número 1, 2 con el número 2, 3 con el número 3. Es decir, tenemos que poner las cantidades exactas para que el niño se sitúe. Si nosotros a esas cantidades las abrimos, el chico va a decir, ya no hay el mismo número. Y no, entonces quiere decir que no hay todavía una correspondencia entre número y número de objetos y número. Y después el niño, o sea, da el salto. Ya podemos agrupar y poner en distintas posiciones 5 objetos y al otro lado otros 5 objetos y preguntamos dónde hay más y va a decir, no, acá hay 5 y acá hay 5. Pero ese proceso que el niño realiza, lo vamos a ver a través de una pequeña tareita que ustedes van a tener la otra semana. Tareita que también entra en juego para su nota. ¿Te contesté, Brenda? O sea, recién a los 7, 8 años, 6, 7, 8 años, depende mucho de la estimulación. Recién a esa edad, chicos, es que nosotros podemos ya hablar con precisión. Primero, acuérdense cómo les enseñaron en matemáticas, ¿no? Una manzanita, 2 manzanitas, 3 manzanitas, y nos hacían dibujar manzanitas, ¿no? Y después ya, personas que hemos sido bien estimuladas a los 6, 7 años, ya sabíamos lo que significaba el número 7 sin tener que poner 7 manzanitas, sin tener que poner
7 pelotitas, ya sabíamos lo que significaba el número 7. Y este es un proceso que, como todo, va pasando por lo simbólico o simplemente representacional hasta llegar al concepto de número. Brenda dice de que sí, lo entendió. Ahora abrimos las preguntas. Fíjense, chicos, que este ya es un capítulo más más complejo. Brenda otra vuelta me escribe y dice, le mostré un billete de 10 a mi sobrinito y unas monedas y 5 monedas de 1 peso. Y me dijo que había más dinero señalando las monedas. Claro, porque hay más, o sea, sensoperceptivamente son 10 monedas versus un billete. El valor del billete y el valor de las monedas, él no las sabe. Por lo tanto, obviamente te va a decir, hay más porque ve muchos objetos más en los 10 pesos distribuidos en monedas de 1 peso. Entonces te va a decir, acá hay más y en el billete hay menos porque el billete es uno solito. ¿Y cuánto te cuesta explicarle de que ese billete es 10 y que vale igual que esas 10 monedas que parecen mucho más? ¿Mm? Por lo tanto, es eso lo que le ha pasado a tu sobrinito. ¿Ya? Todavía está en el periodo donde la sensopercepción, donde la sensopercepción ya tiene una, o sea, tiene todavía una predominancia. Por lo tanto, obviamente, 10 monedas versus un billete, ¿dónde hay más dinero? En las 10 monedas. Brenda dice, tengo una pregunta más. Cuando se introduce, tienes que poner acento. ¿Cuándo se introduce la noción de peligro en el niño? La noción de peligro tiene mucho que ver con la vivencia. Por ejemplo, o sea, tiene mucho que ver con la experiencia y tiene mucho que ver con la atención que tenga el niño sobre determinadas situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en una casa, en un edificio, que en una casita en el campo. En una casa, en un edificio, los peligros van a ser diversos, distintos a los de la casita en el campo. Por ejemplo, el peligro de electricidad, que conlleva la electricidad. ¿Cuánto cuesta a los papás que el niño no toque con los dedos los enchufes? Tanto es así que se venden cositas para evitarlo. Las gradas. El otro día hemos sido testigos de algo muy funesto, terrible, espantoso, de ese niño de 2 años que cayó desde el piso 12 en La Paz. No, o sea, él tenía la noción de peligro cuando se subió a ese mesón y cuando se subió a la ventana. No, chicos, no tenía 2 años. Él todavía no tiene ni la vivencia, ni la experiencia, ni tampoco le da la mente todavía para decir, uy, esto es alto, esto es bajo, acá me puedo sacar la mugre o no. O sea, primero experimentamos
determinados golpes en la vida para aprender, ¿no? Y también están los otros para decirnos, no lo hagas, esto no se puede hacer. Por lo tanto, hay una interacción de la experiencia, pero además sumada la voz de la mamá o la voz del papá, la palabra de la mamá, la palabra del papá, la atención que se le preste al niño. Y poco a poco, o sea, aquellas palabras y aquellas situaciones que conllevan peligro van a ser de alguna forma alertadas, ya sea por la experiencia o ya sea por el mundo externo. Cuando nosotros llegamos a pensamientos ya lógicos, concretos, ya nos podemos dar explicaciones sobre por qué determinada situación es peligrosa y por qué no. Pero mientras estamos en el periodo simbólico, si no lo hemos experimentado o si no nos han dicho nuestros papás, no lo sabemos. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros llevamos un niño de la ciudad al campo y lo metemos en un río, o lo metemos o le damos la libertad de que explore una montaña, ¿cuántas posibilidades tenemos de que el niño tenga algún tipo de accidente? ¿Por qué? Porque es un niño citadino que sabe los peligros de la ciudad, pero no sabe los peligros del campo. Lo contrario también es también cierto. Si traemos a un niño del campo a la ciudad, ¿cuántas cosas van a variar para él? Recuerdo que cuando vivía en Santa Cruz, o sea, traje niños de ayoreos a mi casa y les invité plátano. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos comían el plátano y botaban la cáscara donde querían, en el lugar que querían. Después te llamo, hijito. ¿Ya? O sea, comían el plátano y como en el campo, comen y tiran porque el plátano se degrada y bueno, se vuelve tierra después. Pero en la ciudad no. Entonces, el patio donde estábamos jugando con los niños ayoreos estaba lleno de cáscaras de plátano. O sea, levanten y lleven al basurero y me miraban con una cara como decir, ¿y esta qué quiere que hagamos? ¿No? ¿Qué es el basurero? Entonces, el hecho de que la vivencia, la experiencia marque situaciones de peligro o no, o el hecho de que los demás marquen situaciones de peligro o no. En el periodo simbólico es simplemente un periodo representacional, un periodo en el que el niño va a entender lo que es un no y lo que es un sí, un permiso o no, pero también va a pasar por la experiencia del niño. En cambio, como les decía, en el periodo lógico concreto, ya el niño puede explicarse él mismo el por qué determinadas situaciones son peligrosas. Ya puede explicarse lógicamente el por qué determinadas situaciones son peligrosas. Te contesté, Brenda. Sí, dice. Bien. Chicos, gracias, Brenda. Gracias por hacer amena la mañana con tus preguntas. Sigamos. Más preguntas, chicocos. Adelante ustedes.
Lisa, buenos días. Paulita, Una ¿cómo consulta. estás? Bien, gracias. Respecto a las condiciones para la agrupación y la reversibilidad, tiene que ver con la empatía, ¿verdad? Y hay algunos niños que no tienen esta noción o no experimentan, creo, la reversibilidad y son agresivos con los animales o incluso maltratan o matan. Se podría hablar de algún fallo, algún trastorno de personalidad a futuro o algún fallo en la reversibilidad, es que no cumplen todas estas condiciones. Ay, qué pregunta difícil haces, Paula. Mejor vayamos a otra pregunta ya. Difícil, Paula, porque es verdad, en múltiples ocasiones me han traído a niños con determinado tipo de conductas que realmente son crueles. ¿Cuántas veces he visto eh, futuros piromaniáticos? Es decir, esas personas que aman el fuego y prenden fuego donde sea. Lo que más me llamó la atención y lo que más me dolió y lo que más me afligió fue que uno de ellos, por ejemplo, empapaba fuego, empapaba con alcohol a gatitos y les prendía fuego y tenían que ser gatitos chiquitos. Y le encantaba a él cómo el gatito saltaba de dolor. Yo no podía entender o sea, como persona, qué estaba pasando con ese niño. Tendría unos 9 años, 10, eh, pero como psicóloga, lastimosamente sí. Paola, esa reversibilidad tiene mucho que ver con la socialización y la socialización tiene mucho que ver con el ponerse en el lugar del otro. Y al ponerse en el lugar del otro, llamamos, una de las formas que llamamos es empatía. Eh, Sin embargo, no es solamente eh, una característica aislada de la psicopatía, pero generalmente esta clase de niños están, sí, con un trastorno que el día de mañana puede consolidarse en una estructura psicopática y que me aflige muchísimo cuando los veo, porque realmente yo quiero retroceder el tiempo y decir, ¿qué ha pasado, señores, papá, mamá? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está esto? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los principios? O sea, y a veces es tarde. Atendí una vez a un chico que me llamó muchísimo la atención, que prendía fuego, pero el papá había trabajado durísimo para comprarse un auto y le prendió fuego al auto. Pasa eso y el papá trabaja durísimo y agarra, o sea, se compra otro auto y agarra el auto. El chico de 11 años se lo roba y atropella a una viejita por el puente de Calacala. Y la mata a la viejita, pero él no tenía ningún tipo de sentimiento de culpa. ¿No? ¿Por qué se atravesó la vieja? No, o sea, porque se murió. Y sí, se murió. Y nada más. Y yo decía, Dios mío, esta persona va a crecer al lado de mis hijos, porque va a formar parte de la sociedad de mis hijos, de los hijos de ustedes. ¿Qué hago? Como psicóloga, ¿qué hago? Les digo a los papás, miren, estamos en un peligro, sí, pero ya 11 años, ya la estructura está consolidada. Entonces,
se me ocurrió decirle al papá que a la mamá eran separados y la mamá vivía en el exterior, y le dije de que había más recursos en el exterior que acá para hacer determinado tipo de intervención con el niño. Saben de que la psicopatología es uno de los cuadros que, como no hay transferencia, nunca se va, no es ni siquiera posible hacer terapia de contención. O sea, las psicopatías es uno de los cuadros más difíciles. Por lo tanto, a este niño lo mandé donde la mamá, pero con el propósito de que allá hagan estudios. Bueno, yo lo mandé con el diagnóstico hecho, pero adopten, en otras partes hay instituciones educativas que muchos llaman algo así como contendores. Muchos llaman reformatorios. No me gusta la palabra reformatorio. Pero bueno, de los reformatorios crueles de la época de Peter Pan, de la época del siglo anterior, ahora se han transformado en reformatorios más humanos, en el que se trata a chicos, adolescentes, púberes o adolescentes, donde nosotros observamos de que existe una desviación, un trastorno. Y que eso puede derivar en un problema muy grave en el niño. Yo digo una cosa a los papás, porque muchas veces tenemos que movilizar a los papás para que cambien. Yo les digo, señor, señora, elija, o educa a su hijo, o el día de mañana usted tiene que ir a verlo a la cárcel, o tiene que ir a verlo al psiquiátrico. Elija, la cárcel o el psiquiátrico. Me quieren matar los papás. Pero chicos, acá yo he aprendido en Cochabamba, Bolivia, he aprendido de que si ustedes no movilizan a los papás, no hacen nada. La mayor parte de los padres tendrían que entrar en terapia, ¿no? Y si ustedes no y hay dos temas que los moviliza. Cuando les digo, o educan a su hijo con valores o con principios, pero bien, o lo van a ir a tener que visitar a la cárcel o al psiquiátrico, o la otra cosa que les moviliza muchísimo, especialmente a los hombres, es cuando hablamos de que hay un problema y hay un trastorno con la ley. O sea, ¿por qué digo especialmente a los hombres, a los papás? Porque tienen una relación muy, muy especial con la ley acá, ¿no? A ratos la ley es muy indulgente, es muy adaptable. La mentira depende cuando mientas para que la mentira sea buena o sea mala. Y mentira, chicos. La mentira es mentira acá, allá o en otro lugar. ¿Quién nos emborracha en este pueblo? ¡Wow! Entonces tenemos que aplaudir porque como todos se emborrachan es la norma,
No. Por lo tanto, muchas veces vienen con adolescentes que están ebrios, con adolescentes que ya tercera, cuarta vez los han pescado ebrios, y la lectura de los papás es, hey, los amigos. Oye, pero él no tiene la suficiente personalidad como para decir no. No, o sea, un ratito. ¿Y qué tiene usted con el alcohol? Es decir, papá, mamá, ¿qué le transmiten al chico en tanto el alcohol? Ah, no, pues, que es bueno, que lo tiene que hacer entre amigos. Y bueno. Otro, los castigos físicos. No, o sea, ha pegado a todo su kinder. ¿Y usted qué ha hecho? Lo he pegado, pues lo he pegado, lo he sonado. ¿Cómo no quiere que pegue a todo su kinder si el padre lo pega? Entonces, chicos, acá hay una concepción de antivalores, ¿no? Entonces, es difícil agarrar y muchas veces hablar con los papás y decir, a ver, pongámonos de acuerdo, qué está bien y qué está mal. Rosa Mamani, te contesté, por favor, Paulita, te contesté. Sí, Licen, gracias. Pero ojo, mi contestación es limitada porque no es genética, pero es más psicopatología infantil, pero alguito te he contestado. Rosita, dale, adelante, Rosa. Rosa, no te escuchamos, Rosita. Licenciada. Ahora sí. ¿Ya me escucha? Sí, ahora sí. Hola, licenciada. Ahora Ya. sí, dale. ¿Qué pasa? Disculpe, es que estoy con mi celular. ¿Qué pasa con los niños que tienden a quererse suicidar? Por decir, te dicen, me voy a matar. Entonces, ¿cuál sería una solución? No sé, porque había un niño que su mamá lo castigaba y se subió al segundo piso y me voy a lanzar. Chicos, No, y ella mencionar cuando uno está por ahí, yo por ejemplo, ese rato lo quise, lo llamé de buena manera y se calmó, pero cómo tendría que tratar al niño o decirle o cómo llevar la situación, ¿no? Licenciada, por favor. ya acá hay dos respuestas, Rosita. La primera, ayúdenme, chicos, a pedir. Ayúdenme que esto les va a servir. Hay un montón de cosas que tenemos que cambiar dentro de lo que es el plan de estudios. Y una de las cosas que tenemos que cambiar es, tenemos que añadir una materia que se llame psicopatología infantil. Todas las preguntas están girando sobre psicopatología infantil, chicos, y no sobre genética. Espero que hayan entendido todo lo que les he planteado ahora. Segundo, ahora sí te contesto, Rosa. Cuando un niño nace como un papel en blanco. En un principio, en ese papel nos ayudan a escribir papá y mamá. Es más, ellos nos agarran la mano y escribimos nuestra vida a través de nuestro papá y nuestra mamá. Y después, poco a poco, nos vamos soltando y vamos escribiendo a nosotros nuestra propia historia. Ustedes son los constructores de su historia. ¿A través de qué? De las decisiones que ustedes tomen. Ahora bien, cuando un niño está presentando síntomas, el niño es síntoma de los padres. Es decir, ¿a quién tenemos que tratar? ¿Qué hago yo teniendo a un niño en tratamiento? Que sí tengo niños en tratamiento, por ejemplo, este tipo de niños suicidas, o por ejemplo,
chiquitas y chiquitos que han sido violados. ¿A quién tengo que tratar, chicos? ¿Al chico o a la raíz? Que la raíz son los padres. ¿De qué vale que yo tenga como psicólogo, como psicóloga, un día a la semana a ese niño donde yo lo desinfecte, le ponga chispitas de amor, chispitas de proyección al futuro, chispitas de positivismo, chispitas de atención, porque durante los 45 minutos lo estoy atendiendo y me dedico a jugar con él? Si después lo voy a volver a mandar al foco de infección. O sea, ¿de qué vale que lo desinfectes y después lo voy a mandar al foco de infección? Entonces, chicos, ¿qué tengo que tratar? La causa. El efecto es el síntoma del niño. La causa son los padres, es esa dinámica familiar. Obviamente que cuando el niño tiene conductas así tan ya patológicas, también el psicólogo tiene que intervenir de alguna forma. Pero acá los padres, el foco infeccioso está en los padres, el foco infeccioso está en esa dinámica enferma. Rosa, ¿te contesté? Sí, licenciada, gracias. Muchas gracias. Manda a los papás a terapia. Loida, adelante. Buenos días, Licen, gracias. Una consultita. ¿En qué edades más o menos tienen más lógica o han completado la lógica los niños? Obviamente aquellos niños que han tenido un desarrollo normal, ¿no? ¿Y qué se podía esperar en aquellos niños especiales? Bien. Justo estamos en la edad de la transición entre el periodo simbólico y el periodo lógico concreto. Por lo tanto, 5 o 6 años, Loida, es cuando entramos al lógico concreto y tampoco es una entrada así vertiginosa y que ya somos los lógicos del siglo. No, no se olviden de esto. Acá la etapa simbólica y acá sus tentáculos que hacen que se estructure la siguiente estructura que es lógica. Entonces, Loida, lo que tenemos es que entramos a un periodo de operaciones lógicas poco a poco a partir de los 6, 7 años. Por eso en todo el mundo, a partir de los 6, 7 años, nosotros llevamos a nuestros hijos a primero básico, porque para el dominio de la lectoescritura se requiere la lógica concreta. Se requiere la operación lógica, ¿no? Entonces, en este caso, la lógica concreta. Ahora, ojo, que hace un ratito hacía hincapié en algo que siempre lo hago, y es que como el planteamiento y la teoría piagetiana se complementa con la teoría psicoanalítica. ¿Qué dice Freud que sucede a esta edad, más o menos, o alrededor de esta edad? La resolución del complejo de Edipo. Por lo tanto, estamos en la resolución del complejo de Edipo, que es la implantación de la ley. ¿Qué es la ley? Orden. ¿Qué dice Piaget? Piaget dice que estamos transitando del periodo lógico, del periodo simbólico al periodo lógico concreto. ¿Qué es operar lógicamente? Ordenarse. Por lo tanto, desde todo punto de vista, miren cómo lo que yo les decía, ¿no?
el fenómeno niño, el fenómeno guagua, el fenómeno bebé, el fenómeno como ustedes lo llamen infante, es el mismo, solo que nosotros lo leemos desde distintas perspectivas y desde distintos ángulos. En este caso, quiero que ustedes vean cómo una psicología del yo, que es la que estamos hablando, que es la que estamos estudiando, que es la que habla Piaget, plantea Piaget, es una psicología del consciente, como una psicología del yo consciente puede articularse con una teoría como la de Freud del psicoanálisis, donde el objeto del conocimiento es el inconsciente y donde un pivote importante, donde un eje importante para la estructuración psíquica es el complejo de Edipo y la resolución del complejo de Edipo. Ambos autores se dan cuenta que a partir de los 6, 7 años hay cierto orden, lógica en la mente de los niños. Y por lo tanto, esto Freud lo atribuye a la resolución edípica y Piaget lo atribuye al proceso de reversibilidad que da lugar a la socialización, a ponerse en el lugar del otro, y al ponerse en el lugar del otro, se coloca en la perspectiva del otro y acata la ley. ¿Te contesté, Loida? Sí, Lice, muchas gracias. Gracias. ¿Otras preguntas, chicos? Bueno, quiero hacer un resumen de lo que hemos visto hoy. Ah, Brenda dice de que hizo una más. A ver, vamos a ver qué hizo. En el periodo lógico concreto, ¿por qué el niño aún no puede abstraer? Tengo comprendido que solo comprende aquello que observa. Sí, porque el proceso de abstracción requiere primero la consolidación, Brenda, requiere primero la consolidación del proceso de lógico concreto, del proceso lógico concreto, del pensamiento lógico concreto. Primero nosotros operamos lógicamente con los objetos del mundo, con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que palpamos, con lo que está delante nuestro, y después es de qué podemos abstraer. En un segundo momento vamos a abstraer. No, es como si nuestra madurez psicológica no nos permitiría empezar a abstraer de golpe. Tenemos primero que operar en un mundo concreto para después eso poderlo abstraer. Esa es una primera respuesta. Y una segunda respuesta es que ¿se acuerdan de la organización? ¿Se acuerdan que la organización nos marca el rumbo? ¿Qué es lo que vamos a asimilar y qué es lo que vamos a acomodar? Si nosotros presentamos a un niño de 3, 4 años la teoría de Einstein, por más bonita que la teoría la hayamos pintado, la hayamos dibujado, la hayamos explicado, no la va a entender ni le va a interesar. Sobre todo eso, no le va a interesar. ¿Por qué? Porque su pensamiento está centrado en todo lo que es lo simbólico recién. ¿Sí? Si le voy a contar el cuento de la Caperucita Roja o el cuento de los 3 chanchitos, el niño va a estar fascinado. Y mi teoría de Einstein no. ¡Qué horror! Pero entendamos, chicos, la organización nos dice de que en esta época vamos a asimilar y acomodar todo
lo que esté referente a esa potencialidad que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de representación o capacidad simbólica. Ahora bien, cuando nosotros entramos al periodo lógico concreto, la organización nos dice asimilar y acomodar todo lo que sea referido a las operaciones lógicas concretas. Por lo tanto, en esta época vamos a tratar que el niño abstraiga difícilmente, muy difícil. Chicos muy inteligentes tal vez, pero la mayor parte necesita la concretitud del mundo para primero operar con esa concretitud del mundo. Tengan en cuenta que si operar es elevar la acción a rango de pensamiento, tengan en cuenta que todo va paulatinamente. Primero, todo lo que está visible, manifiesto, tangible para nosotros. Con ese mundo concreto vamos a operar. Si yo a un niño de 8, 9 años, 10 años le digo, a ver, clasificame el chinchunchán, que siempre lo utilizo, chinchunchán. El chico me dirá, primero mostrame qué es el chinchunchán. ¿Es animal? ¿Es vegetal? ¿Qué es? No, o sea, claro, porque el niño primero tiene que ver el chinchunchán para decir, bueno, tiene una característica, había sido un dinosaurio de la época, qué sé yo, ta. O cuando a un niño yo le digo, mira, este jarrón es de la dinastía china del Qingyangyu, ¿no? O sea, ¿qué le interesa al niño esto de dinastía china? Y el jarrón de 1800 años atrás, tac, el niño lo rompe. ¿Qué le interesa que era de la dinastía china de 2000 años atrás? Es un jarrón y se rompió. No puede abstraer porque todavía primero tiene que consolidar al empezar a operar, tiene que consolidar esto de las operaciones lógicas, aditivas y multiplicativas, infralógicas, proposicionales y de valores. Tiene que consolidar esto a través del mundo concreto en el que vive. Después dará el salto a la abstracción. Después, el día de mañana, entenderán que el jarrón chino de la dinastía Qingyunyan lo había roto y había sido un pecado mortal. ¿Te contesté, Brenda? Gracias, me dice de que la clase le gustó mucho. Yo les agradezco a ustedes por haber venido. Me despido de ustedes porque ya nos hemos pasado un tanto la hora. Y hasta luego. Espero que cualquier duda que ustedes tengan sobre el tema, me lo escriban, me lo hagan saber a través del chat que tenemos. Que tengan ustedes un lindo día, linda semana.
Hasta luego. Chao.